¿Sabías que toda la sabiduría escrita de una civilización entera casi fue reducida a cenizas por fanatismo religioso? 3 libros sobrevivieron al fuego. 3. Y gracias a ellos hoy podemos asomarnos al pensamiento, la ciencia y la cosmovisión de uno de los pueblos más avanzados del continente. Quédate hasta el final, y vas a descubrir qué dicen esos códices mayas que escaparon de las llamas, cómo lograron sobrevivir, y el dato más impresionante sobre lo que los mayas sabían, siglos antes que el resto del mundo. Cuando llegaron los conquistadores españoles al mundo maya, no solo destruyeron templos y ciudades, también declararon la guerra contra algo mucho más valioso: el conocimiento. Los misioneros, especialmente Diego de Landa, vieron los códices mayas como instrumentos del demonio, y en 1562 encabezaron uno de los actos más brutales contra el saber indígena: la quema de libros. Miles de documentos fueron quemados en público. Cientos de años de astronomía, matemáticas, historia, medicina, religión y filosofía reducidos a humo. Pero, contra todo pronóstico, 4 códices lograron escapar. Hoy, 3 de ellos son considerados auténticos, y juntos forman los pilares de lo poco que quedó de toda la literatura maya prehispánica. El primero, y tal vez el más impresionante, es el Códice Dresde. Está compuesto por 78 páginas en forma de acordeón y contiene información detallada sobre astronomía, eclipses, ciclos lunares, tablas de Venus, rituales y calendarios. Fue escrito entre los siglos XI y XII, pero recopila conocimientos mucho más antiguos. En esas páginas, los mayas calcularon con precisión eventos astronómicos como eclipses solares y lunares. De hecho, sus predicciones eran tan exactas que incluso la NASA ha reconocido su valor histórico. El segundo códice es el Códice de Madrid, también conocido como Trocortesiano. Tiene más de 100 páginas y es el más largo de los 3. Su contenido está más centrado en rituales cotidianos, ceremonias agrícolas, augurios y actividades vinculadas al calendario sagrado maya. Aunque menos astronómico que el de Dresde, es una ventana directa a la vida religiosa y ceremonial de los antiguos mayas. El tercero es el Códice de París, también llamado Peresiano. Este es uno de los más dañados. Muchas de sus páginas están incompletas o destruidas, pero lo que se conserva habla del fin de ciclos, profecías y visiones apocalípticas. Una especie de libro del destino que refleja la obsesión maya por el tiempo, los cierres de eras y la conexión entre el cielo y la tierra. Y hay un cuarto, el llamado Códice Grolier, hoy conocido como el Códice Maya de México, que fue muy polémico durante décadas porque muchos pensaban que era falso. Pero en 2018, después de análisis multidisciplinarios, arqueólogos e historiadores confirmaron su autenticidad. Este códice es más simple, con solo 10 páginas, y está centrado en observaciones astronómicas vinculadas a Venus. Aún así, es un tesoro. Todos estos códices están escritos en papel amate o corteza de árbol, cubierto con una capa de cal para facilitar la escritura. Están llenos de glifos mayas, imágenes de dioses, animales, ciclos lunares y símbolos que todavía hoy seguimos descifrando. No se leen como nuestros libros, se despliegan en pliegos horizontales como una gran tira ilustrada, una mezcla entre cómic, calendario y tratado científico. Pero lo más impresionante es esto: los mayas no solo sabían contar el tiempo, lo dominaban. Sus calendarios eran más precisos que el juliano, usado en Europa durante siglos. Calculaban los ciclos de Venus con un margen de error mínimo, entendían los solsticios, equinoccios y la duración exacta del año solar. Y todo eso estaba registrado en libros que los europeos quemaron por paganos. Aquí va el dato que pocos conocen y que te va a dejar pensando. Los códices mayas no eran únicos. Se estima que existían miles de libros similares, guardados en templos y casas nobles.
Diego de Landa escribió que quemaron tantos que los indígenas sentían mucho y lo lamentaban de gran manera. Es decir, lo que tenemos hoy no es la cima del conocimiento maya. Es apenas las cenizas que no alcanzaron a arder. Los códices mayas que sobrevivieron a las llamas no solo son libros antiguos, son testigos de una civilización que observó el cielo con más detalle que ninguna otra en su época, que entendía el tiempo como una fuerza viva, que dejó en sus páginas una forma de ver el mundo que el fuego no pudo borrar del todo. Si te dejó pensando todo lo que perdimos en esas llamas, imagina lo que aún podríamos aprender de lo poco que quedó. Dale like, suscríbete. Comenta qué otro dato histórico o texto antiguo quieres que te cuente. Y activa la campanita para más datos históricos contados como deben ser en Te la cuento como es.